Buenos días, ¿cómo están? Buenos días también a nuestra familia que está con nosotros. ¿Sí me oyen? Sí. Que está con nosotros vía la red social. Vamos a continuar en oración, hermanos, antes de sentarnos. Señor, papá, estamos tan agradecidos, mi Dios, que tenemos este tiempo tan especial, Señor, donde podemos adorarte, Señor, donde podemos entregarte todas nuestras cargas, Señor, donde podemos reconocer que pase lo que pase, las circunstancias en nuestra vida, tú eres el Dios que está sentado en el trono y eres digno de nuestra alabanza, eres digno de nuestra confianza, eres digno de nuestro amor, Señor, y confiamos en ti, Señor, y estamos aquí, Dios, porque queremos oír de ti a través de tu palabra, queremos ser instruidos en justicia, Señor, queremos crecer en nuestro conocimiento de gracia y de quién eres tú, queremos vivir en victoria, mi Dios, y esta mañana, Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que remuevas, Señor, todas las distracciones de nuestra mente. Señor, que nos des una mente enfocada. Señor, que nos des la capacidad para entender y aplicar la palabra en nuestra vida. Señor, que donde necesitamos cambio, nos des la fuerza para cambiar, Señor, que a través de tu palabra esta mañana renueves nuestros pensamientos. Señor, te pido hoy que me des a mí las palabras, Dios, para traerte gloria y honra, Señor, para que este mensaje sea, para que Cristo sea exaltado, Señor, y que tu pueblo sea animado, Señor. Te damos este tiempo y te pedimos que tú nos unjas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a saludarnos, por favor, antes de sentarnos. Vamos a continuar nuestro estudio en Romanos capítulo 6 y vamos a estar mirando hoy desde el versículo 1 hasta el 14, Romanos capítulo 6. Y el título que le he dado, hermanos, a este mensaje es cómo caminar en la libertad que Jesús nos ha dado. Entonces, si se acuerdan, pasamos varios meses este año estudiando la pecaminosidad de todo hombre, que todo hombre es caído y que ante Dios no hay ninguna persona que puede declararse justa. Y después pasamos nuestro tiempo en el capítulo 3 hasta el 5 estudiando en detalle lo que llamamos la justificación, que viene siendo la manera en que Dios nos ha declarado aceptable ante Él basado solamente en nuestra fe, en la obediencia perfecta de Jesús y la obra de la cruz. Y ahora estamos empezando un tema nuevo, capítulo 6 hasta el 8. Vamos a estudiar lo que llamamos la doctrina de la santificación, que viene siendo la manera en que Dios produce justicia en nuestra vida. Así que si esta mañana tú declaras ser un creyente en Jesucristo, acuérdense que Dios nos dice en su palabra que somos 100% aceptados en el amado, basado en la fe y aceptados por la gracia, el favor y merecido de Dios. Pero lo que vamos a estudiar esta mañana, mis hermanos, es cómo es que nosotros como cristianos, entendiendo que hemos sido aceptados, cómo puedo crecer yo en mi diario vivir para que más y más cada día Cristo sea reflejado en mí. Para que la gente a mi alrededor puedan ver que hay algo diferente en mi vida, para que la gente se den cuenta que soy cristiano no solamente por mis palabras, pero porque ven la luz en mi interior. Entonces el tema de hoy es la justicia, en que debemos crecer nosotros como cristianos siempre basado en la gracia de Dios, y el tema principal de este pasaje es lo que llamamos el pecado habitual. Vamos a leer el versículo
1 y el versículo 2. Y les pregunto esto. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, eso queda claro, hermanos. Estamos bajo la gracia que viene siendo el favor inmerecido de Dios. Pero entonces la pregunta es, si no estamos bajo la ley y estamos bajo un favor inmerecido de Dios, ¿será que podemos vivir como nos dé la gana? Por supuesto que no. Pues, ¿qué tipo de actitud debemos tener hacia el pecado en nuestra vida? Piensen eso un momento. ¿Qué tipo de actitud tengo esta mañana hacia el pecado en mi vida? Entonces empezamos el versículo 1 con una pregunta y el versículo 2 Pablo responde la pregunta. Romanos capítulo 6 nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ya sabemos, hermanos, que la gracia de Dios es el favor inmerecido. En otras palabras, esta gracia que proviene de Dios no es basada en mi desempeño. Y en ese tiempo, igual que hoy, habían personas que se oponían a la doctrina de la gracia de Dios. Y especialmente las personas que salían de la religión organizada, que en ese día eran los judíos o los fariseos. Y aún hoy lo que vemos, hermanos, en la iglesia es que hay dos extremos. Un extremo que viene siendo el legalismo y otro extremo que viene siendo la licencia. Y ambos extremos están mal. Ambos extremos han malentendido el propósito de la ley y de la gracia de Dios. Muchos de ustedes, como yo igual, han salido o han atendido en algún punto una iglesia legalista. Y saben que el enfoque en la religión y en el legalismo siempre es una lista de reglas que te dicen no, 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 no debes de hacer estas cosas. Y para los que hemos salido de ese tipo de iglesia, entendemos que ese tipo de religión lo que hace es que te saca completamente la vida. Hasta que quedas deprimido y te ofendes con la iglesia, odias la Biblia y hasta con Dios mismo no quieres tener nada que ver con Dios. Y en el otro extremo tenemos lo que llamamos la licencia. Y hoy en día, igual como en el día de Pablo, hay iglesias que han adoptado una doctrina muy liberal de licencia, donde dicen, bueno, tú puedes atender esta iglesia y no tiene que haber ningún cambio en tu vida. Y te dicen que Dios te ama justo como eres y no se predica el cambio de la vida que viene a través de la palabra de Dios. Y lo que pasa, hermanos, es en esa experiencia la gente no crece. Y si acaso hay creyentes en esas iglesias que en realidad conocen al Señor, lo que pasa es que esos creyentes tienen una experiencia carnal y tienen una perspectiva que no ha sido renovada por el Espíritu de Dios y viven una vida completamente dominados por los deseos de la carne. Pero lo que vamos a ver en este pasaje es que el enfoque de Pablo es que si una persona realmente llega a un conocimiento de la verdad, que lo hemos estudiado en el capítulo 5 y 6, que como creyente hemos muerto con Cristo, que como creyente tenemos una nueva vida y que en Cristo estamos bajo el favor inmerecido de Dios, lo que va a pasar, hermanos, cuando esa verdad se vuelve una parte interna de nuestro corazón, esa verdad empieza a producir obediencia y libertad en nuestra vida. Entonces noten lo que dice en el versículo 1. ¿Perseveraremos en el pecado? Esa es la pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado? Cuando decimos perseveraremos en el pecado, lo que está diciendo aquí es que pecado habitual, un pecado frecuente, un pecado acostumbrado. Esta es la manera en que yo estoy viviendo mi vida. Y nos dice en el versículo 2,
en ninguna manera. En la lengua original, megenoito. Y lo que literalmente significa esa frase es que nunca sea así. Otra traducción lo dice de esta manera: por supuesto que no. Romanos 9:14. Esta es una frase común que Pablo usa. Miren lo que dice en Romanos 9:14. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. La misma frase. Romanos 7:7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. La misma frase. Pablo usa esta expresión 14 veces en sus cartas y la usa 10 veces solamente en la epístola de los Romanos. Y el punto aquí esta mañana, hermanos, es una respuesta fuerte de Pablo. Y lo que está diciendo Pablo es que si nosotros nos identificamos como cristianos, vamos a tener un patrón de pecado habitual, frecuente y acostumbrado. Por supuesto que no, que nunca sea así. ¿Por qué? Porque hemos muerto a la vieja vida que era dominada por el pecado. Y la pregunta es, si hemos muerto, ¿cómo vamos a seguir viviendo así? Entonces en el capítulo 6 aquí, Pablo nos empieza a enseñar cómo caminar en la libertad que Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros sobre la carne. Miren el versículo 3 y 4. Aquí vemos una ilustración de la muerte al pecado del creyente en el bautismo. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, noten lo que dice, así también nosotros andemos en vida nueva. Pues el enfoque aquí, mis hermanos, es que si nosotros nos hemos identificado, todo cristiano, nos hemos identificado por bautismo en la muerte de Jesucristo, también vamos a andar en vida nueva. Y ya en los últimos estudios que hicimos, hemos establecido que todo creyente es bautizado espiritualmente en el cuerpo de Cristo en el momento de la salvación. Y ya hemos hablado también de la importancia del bautismo de agua y entendemos que la Escritura, hicimos el estudio del bautismo de agua, no somos salvos por el bautismo de agua, pero obviamente el bautismo de agua es algo que debemos de hacer como creyentes. Y acuérdense que en la iglesia primitiva la persecución era algo normal. Para ser cristiano era ser un grupo perseguido. Y cuando una persona dejaba su vieja religión, si era el judaísmo, si era otra religión, y se convertían cristianos y se bautizaban en agua ante la gente, eso era una declaración pública y externa del cambio interno que viene a través del arrepentimiento y fe. Pero eso era una declaración ante toda la gente: yo soy cristiano y yo entiendo que hay persecución, pero yo no tengo miedo porque yo voy a proclamar que he tenido un cambio en mi interior y esto es lo que soy. Entonces los creyentes en ese tiempo entendían bien que iban a haber problemas si estaban dispuestos a identificarse públicamente como seguidores de Jesucristo. Les doy una ilustración. ¿Alguien aquí conoce a Chuck Colson? ¿Han oído ese nombre? Bueno, Chuck Colson era un abogado y este hombre estuvo en la prisión hace muchos años ya por el escándalo político de Watergate. Era un abogado y un consejero del presidente Richard Nixon de los Estados Unidos. Y lo que hizo este hombre es que noten que cuando el hombre lo pusieron en la prisión, el hombre vino a Cristo y empezó un ministerio que se llama en inglés Prison Ministry. Pero ese ministerio sigue aún hoy como el ministerio más grande que hay en las prisiones. Y en una ocasión este hombre, Chuck Colson, compartió sobre un evento que había en Rusia. En ese tiempo Rusia estaba muy cerrado al evangelio de Jesucristo.
y viene a contar que había una reunión afuera de Kiev en una ciudad local y los cristianos se reunían ahí en secreto en el sótano de una casa. Y ahí están los cristianos alabando, estudiando la palabra, reuniéndose y de repente escucharon un golpe fuerte en la puerta y no respondieron. Y de repente ven que alguien derrumba la puerta y entran dos oficiales armados de la KGB en la habitación. Y tronaron: esta reunión es ilegal. Si alguien quiere negar de que es parte de este movimiento cristiano, puede irse ahora mismo. Pero dijeron: sin embargo, si tú estás dispuesto a quedarte, vas a pagar el precio y sufrir las consecuencias. ¿Se imaginan los cristianos en este cuarto? Con terror en sus rostros, 2 o 3 abandonaron la reunión. Y los oficiales de la KGB dijeron: alguien más quiere irse a los que se fueron, pero nadie más lo hizo. Y dijeron: mantengan sus manos en alto a los que se quedaron. Y levantaremos nuestras manos y adoraremos al Señor con ustedes. Verán, hace 2 semanas, dicen, nos metimos en un grupo como este y nos salvamos. Pero como oficiales de la KGB sabemos que si la gente no está totalmente comprometida con Cristo, no podemos confiar en ellos en nuestra compañía. Pues hermanos, como punto de aplicación, nosotros no somos cristianos de closet. Nosotros entendemos que van a haber dificultades en la vida del cristiano, especialmente hoy con lo que vemos en la cultura. Pero nosotros aquí no estamos avergonzados de ser identificados como Cristo. Y Pablo se está refiriendo a esto cuando dice: sepan esto, cuando fueron bautizados, se identificaron con Jesucristo y ¿con qué? Con una nueva forma de vivir, un cambio en nuestra vida. Ahora, no tienen que responder esto, pero quiero que piensen esto un momento. Yo creo que la mayoría de nosotros aquí tenemos trabajos seculares. Y les pregunto esta mañana, ¿las personas en nuestro trabajo saben que somos cristianos? Porque ¿qué pasa el momento que ellos saben que tú eres una persona de fe? Vamos a mirar a esta persona, ¿no? Este dice que es cristiano. Vamos a ver la manera en que vive su vida. ¿Sí o no? Es verdad. Pues la pregunta es: ¿qué tipo de testimonio le estamos dando nosotros a los que están afuera de la iglesia, a los que nos conocen allá en la calle? Pues les digo que ellos saben que somos cristianos porque hay una diferencia obvia en el estilo de nuestra vida, hermanos. Hay una diferencia obvia en la manera en que nosotros hablamos. No hablamos de la misma manera en que hablamos antes. ¿Cuál de ustedes era grosero antes de conocer a Cristo? ¿No? Cada palabra era una grosería. Ellos saben que somos diferentes por nuestras reacciones en el trabajo. Ellos saben que somos diferentes, aunque tú no les digas que eres cristiano, el patrón de tu vida es diferente que el patrón de la vida de ellos. Pero hermanos, los que todavía son muy religiosos no se quieren ensuciar. Pero en cambio los que entienden que todo lo bueno en nuestra vida proviene de Dios y que hemos sido 100% perdonados, esos son los que viven entre ellos y los que van sembrando semillas, los que van construyendo relaciones, los que van siendo sal y luz, porque la palabra nos dice que vivimos entre ellos, pero no somos más como ellos. Somos sal y somos luz. Como punto de aplicación, si esta mañana tú me dirías: hermano, mi trabajo está bien malo, bien secular. Pues si le falta sabor a tu trabajo, échale sal, hermano. Y si está muy oscura la cosa, prende la luz.
Pero vamos a ser honestos, no todos van a responder bien. Eso lo sabemos. Para cualquier persona que ha abierto su boca en el mundo secular por Cristo, sabemos que algunos van a decir, está bien, y quieren oírte compartir, pero no todos van a responder bien. Pero hermanos, eso ya lo entendemos. Si en la palabra muchas veces rechazaban la proclamación del Evangelio de Dios, pero nosotros como cristianos entendemos que aunque nuestra labor sea por una sola persona, hermano, valió la pena. Valió la pena. Porque la palabra nos dice que Dios deja los 99 para ir por el uno. Amén. Y como punto de ilustración, mi esposa cocina, pero bien, bien rico. Quiero decir eso primero. Pero de vez en cuando, no es muy común, me dice, papi, ¿puedes probar esto? Antes de que lo sirven el plato y bueno, yo lo pruebo y digo, ok, ¿tú sabes qué? Vamos a echarle un poquito más de sal, un poquito más condimento. Pero ¿qué pasa si le añades demasiada sal a la comida? Ya nadie se la quiere comer, ¿no? Bien salada. Bueno, si eres esposo inteligente te la comes. Pero ese no es el punto. El punto es que si le agregas demasiada sal ya no es algo agradable. Hay un balance, hermanos, cuando damos testimonio de Cristo allá afuera, en el trabajo, en el mundo, entre nuestra familia. Si le echas demasiada sal, a algunos se le va a subir la presión. Y entonces lo que hacemos es que le vamos echando poquito a poco, ¿no? Un poquito a la vez. Y lo que pasa es que los socios en el trabajo de repente empiezan a decir cosas como, oye, ¿has visto a fulano? Hay algo diferente de él. Este tipo es un gran trabajador. ¿Se han fijado que este tipo es honesto? No es como el resto. ¿Se han fijado que este hombre es digno de confianza? La manera en que él habla con otras personas, él es un hombre de respeto. Y creo que más que todo es un hombre que tiene una fuerte convicción acerca de sus creencias. Y lo que pasa, hermanos, es que algunas veces la gente se pone curiosa. Y poco a poco vamos construyendo relaciones con la gente. No es como Juan el Bautista, ¿no? No seas como Juan el Bautista. Construimos relaciones y lo que pasa es que el Señor algunas veces empieza a abrir puertas y podemos compartir efectivamente sobre el Evangelio de Dios y sobre nuestra fe en Dios. Amén. Y quizás digas esta mañana, bueno, yo quiero ser sal, yo quiero ser luz de Dios. Yo entiendo lo que dice la palabra, que tú eres la luz del mundo. Cristo ha ido y dice Cristo que nosotros somos la luz porque Cristo está en nuestro interior. Pero ¿cómo puede usar Dios mi vida si yo tengo tantos problemas? ¿Cómo puedo ser sal y luz? Mira todos los líos que tengo en mi vida. Hermano, si ese eres tú esta mañana, quiero que sepas que siempre vas a tener problemas en tu vida. Y si esperamos hasta que nuestra vida sea perfecta, nunca vamos a ser usados por el Señor. Esta mañana Dios quiere usar tu vida justamente donde tú estás. ¿Y saben cuándo es que Dios Todopoderoso, el Rey de la creación, empieza a usar nuestra vida? No es cuando llegamos a la perfección. Es cuando a través de la palabra y el Espíritu Santo nos damos cuenta que nunca vamos a llegar a la perfección. Es cuando entendemos nuestra condición basado en el reflejo que vemos de nuestro interior a través de esta palabra, este libro que estudiamos día tras día. Y es cuando como cristianos llegamos al punto donde estamos dispuestos a humillarnos ante Dios. Y lo que significa humillarse ante Dios es expresar nuestra necesidad. Dios responde, hermanos, cuando tenemos un odio por los pecados que tenemos en nuestra vida. Ahí es donde Dios responde.
Todos batallamos, pero es en el momento cuando yo odio las cosas que tengo en mi vida. Odio mi pecado. Es ahí donde el Señor responde. Pero no es suficiente solamente odiar el pecado. Aparte de odiar el pecado que todavía mora en nosotros, también tenemos que tener un hambre por ver la justicia de Dios. Porque dice la palabra que si tienes un hambre espiritual, que el Señor saciará tu sed con su justicia. Y es este tipo de cristiano, este tipo de persona perdonada que aprende a decirle a Dios día tras día: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, usa mi vida, yo quiero ser sal y luz en mi trabajo. ¿Y saben lo que pasa, hermanos? Es que no es que la gente te empiezan a ver a ti, es que la gente empiezan a ver a Cristo en ti. Es que tú en tu dificultad expresaste tu necesidad con todas tus batallas y Cristo dijo: mira, este quiere caminar conmigo. Esta muchacha entiende que es basado en la gracia de Dios. Este cristiano entiende que ha sido 100% perdonado. Es solamente en ese punto de humillación y reconocimiento donde entendemos que aparte de Dios no podemos hacer nada bueno. Versículos 5 hasta el 10 es la actitud que debemos tener para crecer en Cristo. Noten la palabra aquí, una variación de la palabra muerte. Se usa 8 veces en estos 5 versículos. Romanos 6, 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. ¿Cuántos saben esta mañana que nuestro Dios está en el negocio de romper cadenas? ¿Cuántos saben que nuestro Dios es el Dios que trae libertad a las personas que han pasado trauma de haber sido abusados en su vida? Que nuestro Dios es el Dios que quiebra cadenas de adicciones que antes nos dominaban. Que nuestro Dios es el único Dios que puede liberarnos de la adicción al alcohol y a la droga, de la adicción a la inmoralidad sexual, de la adicción a la pornografía, de la adicción al rencor y al odio. Solamente Jesús puede romper las cadenas de estas cosas que nos tenían como esclavos. Y justo como cantamos en esa canción, hermanos, ya no somos esclavos del pecado. Ya no somos esclavos de estas cosas que nos dominaban anteriormente. Y si entendemos que Cristo murió para liberarnos de ese pecado, podemos disfrutar de la nueva vida que tenemos en Él. Amén. Ahora, ¿qué es lo que nos dice Cristo a nosotros esta mañana? Pues Cristo nos dice que en lo que nos está santificando, Cristo nos está purificando nuestra vida semana tras semana. Y lo que pasa, hermanos, es que como cristianos vamos caminando con el Señor y empezamos a aprender a vivir en ese lugar de intimidad con Dios, en ese lugar de su presencia. Y lo que deseamos más que nada cuando aprendemos a vivir en ese lugar, queremos caminar en esa pureza que viene de estar en su presencia, porque el Señor nos lava cuando estamos en su presencia. ¿Por qué? Pues porque la Biblia dice que nos estamos preparando para ese momento especial cuando vamos a ver a nuestro Salvador cara a cara. Y porque Romanos 6:6 nos dice que ya no somos esclavos al pecado,
sabemos que el principio de este pasaje es que si vamos a ser esclavos a algo, vamos a ser esclavos a la cosa que nos rendimos. Todos somos esclavos a algo. Todos vamos a servir a algo. Pero la pregunta es, ¿va a ser el Señor el que me domina o va a ser el pecado el que me domina? Ese se convierte en nuestro amo. Hermanos, todos pecamos. No hay ningún ser humano, no hay ninguna persona aquí esta mañana, incluyéndome a mí, que puede decir que no peca. Todos pecamos, todos caemos cortos de la gloria de Dios. Pero como cristianos nosotros no practicamos indiferentemente el pecado como una forma de vida. Y la realidad es que la Biblia nos diría que si el pecado es la forma de tu vida, que no eres cristiano. Porque la gracia de Dios, no somos liberados para pecar, somos liberados del dominio del pecado. Les doy una ilustración. ¿Cuántos saben que adentro de nosotros tenemos otro hombre, otra persona en nuestro interior? El viejo hombre. Y ese viejo hombre no quiere morir. Y diariamente ese viejo hombre siempre está peleando contigo, sea lo que sea, para que no lo mates. Y algunas veces nosotros lo que decimos es que decimos que bueno, es que así soy yo. Así soy yo. O siempre he sido así. O quizás hemos dicho, así era mi papá. Y así soy yo. O porque soy latino, los de Miami, no sé, no tengo aquí de Miami, no. Decíamos, soy candela, soy candela. Petardo, ¿se dice petardo? Firecracker, ¿no? Soy cohete, right? Soy candela, no dejo que nadie me diga nada a mí. Esa es parte de mi cultura. Pero hermanos, le digo que eso no es ser latino, eso es ser pecador. Y es solamente cuando identificamos que todo ese clamor viene del viejo hombre que empezamos a ver el cambio en nuestra vida. Que empezamos a ver una nueva manera de vivir. Y hermanos, quiero ser claro que nosotros como hombres, como machos, debemos ser varones peligrosos. Pero somos hombres peligrosos en las cosas de Dios y controlados por el Espíritu de Dios. Amén. Miren el versículo 11 y 12 que viene siendo la aplicación aquí de la nueva vida. Nos dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces la pregunta esta mañana, nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Quién está a cargo de mi vida esta mañana? ¿Quién está a cargo de mi vida? Porque va a ser Dios que está a cargo de mi vida, o voy a ser yo el que está a cargo de mi vida. Siempre es uno u otro. Y les digo, hermanos, que si soy yo el que está a cargo de mi vida, van a haber tremendos problemas en mi vida. Porque el patrón de mi vida no era uno bueno. Les pregunto, ¿seré yo el único que a veces tiene deseos y pensamientos extraños y medio locos que me entran en la cabeza y el corazón? ¿Soy yo el único? Pero bien locos. Pero la realidad es que si le damos lugar a esas cosas van a destruir nuestra vida. Y hermanos, cuando nosotros como cristianos nos damos cuenta de que este corazón está enfermo, lo que pasa es que vemos nuestra necesidad de vivir con el poder del Espíritu Santo de Dios. La palabra, acuérdense que nos dice que Dios se opone ¿a quién? Al hombre orgulloso.
pero que Dios le da su poder a la persona humilde. Entonces, cuando hablamos de la humildad, porque ese es un tema tan importante en la Biblia, la humildad y la dependencia van mano en mano. Si eres una persona humilde, eres una persona dependiente. Yo sé que como personas no nos gusta depender de nadie, pero cuando viene a nuestra relación con Dios, entendemos que nosotros no podemos ser las personas que Dios desea que seamos por nuestras propias fuerzas. Y si alguna vez has vivido de esta manera, tratando de servir al Señor, de amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia, de respetar a tu esposo cuando es difícil respetarlo, te das cuenta que no puedes hacer estas cosas. Ninguno de nosotros puede. Pero es en ese lugar, hermanos, donde aprendemos diariamente que lo que Dios desea no solamente es darnos un estándar que ninguna persona puede llegar, pero Dios nos dice, este es el estándar glorioso mío. ¿Vas a pedirme ayuda esta mañana o vas a hacerlo por tus propias fuerzas? Y les digo que una y otra vez el Señor tiene su manera de quebrarnos y de hacernos reconocer que aparte de Él no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Y cuando nos damos cuenta, hermanos, que en nuestra vida lo único que producimos aparte de la presencia y el poder de Dios es muerte. Lo único que producimos es muerte espiritual y hacemos daño a las personas que amamos. Es en ese lugar de humildad y dependencia. Yo no sé ustedes, pero yo diariamente oro al Señor y le digo, Señor, no quiero arruinar mi vida. Señor, no quiero arruinar mi matrimonio. No quiero deshonrarte en el ministerio. Quiero ser un ejemplo para mi hija y para mi hijo, Señor. Es en ese lugar de dependencia donde el Señor empieza a darte lo que tú necesitas para vivir en victoria y para superar las cosas que nos dominaban antes en la carne. Pero hermanos, eso es solamente 50% de lo que necesitamos. Esta humildad, esta dependencia, esta oración diaria, desesperados porque Dios nos ayude a caminar en su palabra, a ser las personas que Dios nos ha llamado a ser. Eso es solamente la mitad. La cosa no para ahí. Así es como recibimos el poder de Dios para aplicar la palabra en nuestra vida. Pero miren lo que dice en el versículo 13 y 14. Aquí vamos a cerrar. ¿Cómo caminamos en la libertad que Jesús nos ha dado? Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino estás bajo la gracia. Hay otro elemento práctico aquí. Quiero que piensen un momento. ¿Con qué estás luchando esta mañana? Piensen un momento. ¿Con qué estás luchando esta mañana? A veces, hermanos, lo que pasa es que nosotros volvemos a nuestra antigua manera de pensar porque no hemos aprendido cómo vivir y cómo caminar con el Señor, la manera en que Él nos ha llamado a caminar. Y es posible, es muy posible ser cristiano y estar en la misma situación año tras año tras año, por muchos años, sin ver un gran cambio. Y quizás en esa situación, quizás si tú y yo en esa situación decidiéramos cooperar con Dios, quizás Dios transformaría completamente esa área de nuestra vida. Pues ¿cómo es posible eso, hermanos? Pues porque la presencia del Espíritu Santo trabaja a través de las disciplinas espirituales. Las disciplinas espirituales
nos santifican, nos purifican y nos ayudan a crecer y madurar en la perspectiva que tenemos. Porque acuérdense que la mitad de la batalla es aquí, en nuestra mente. Pues, ¿cuáles son estas disciplinas espirituales? La oración. La mitad de los problemas que tenemos en nuestra vida, les digo que hay un cambio en nuestra vida cuando nos volvemos y cuando somos un pueblo dedicado a la oración. Cuando aprendemos a vivir nuestra vida siempre comunicando con Dios y después recibiendo de Dios a través de su palabra. Por eso es que hay un enfoque en el estudio de la palabra de Dios, pero no solamente son esas dos cosas. La tercera disciplina que quiero compartir con ustedes, que yo sé que muchos de ustedes ya hacen esto, obviamente, la oración, el estudio y la aplicación de la palabra y servir al Señor. Servir al Señor. Y hermanos, si no estamos aplicándonos en estas cosas, es posible venir a la iglesia semana tras semana y es posible venir año tras año y seguimos en la misma, sin ningún cambio. Pero yo les puedo decir, hermano, que es por la gracia de Dios que yo nunca volveré a ser un drogadicto. Que yo nunca volveré a ser un traficante de drogas, un alcohólico, una persona que abusa a otros verbalmente o físicamente. Yo nunca volveré a hacer esas cosas. Pero no es que nunca lo he pensado. No es que nunca he tenido pensamientos de ¿qué pasaría si uso drogas otra vez? No es que nunca lo he pensado. Pero es que he aprendido que tengo una nueva identidad. He aprendido que yo no soy un drogadicto. Yo no soy un alcohólico. Yo no soy una persona en la calle. Yo soy un hijo y una hija de Dios. Y es igual para ustedes esta mañana. Y quizás alguien aquí ha tenido ese problema de identidad, donde todavía tienen una carga y un peso sobre sí mismo que no los ha permitido avanzar en su vida espiritual. Y quiero que sepan esta mañana que lo que el Señor desea es que paren de mirar hacia atrás y que se enfoquen hacia adelante y que miren hacia arriba donde su vida está escondida con Cristo Jesús. Ya no somos las mismas personas que antes éramos. Dios nos ha dado una nueva identidad. Y es en esta nueva identidad donde aprendemos una nueva forma de celebrar. Donde antes celebrar era la parranda, la droga, lo que sea que hacíamos. Ahora celebrar es cantarle al Señor, es alabar al Señor. Celebrar es lo que hicimos aquí esta mañana antes del estudio. Encontramos una nueva forma de lidiar con nuestros problemas. Y yo sé que en mi propia vida yo nunca volveré, por la gracia de Dios, a mi viejo estilo de vida. No es porque yo soy una persona fuerte. Es porque yo entiendo mi debilidad, que aparte de Dios, si soy sincero, yo creo que aparte de Dios y aparte de yo servir en el ministerio, es muy posible que yo hubiera vuelto a la calle. Es muy posible que yo hubiera vuelto a la adicción. Pero sirviendo al Señor en un ministerio, me dio a mí contabilidad con otros cristianos. Me dio a mí un propósito más grande que solamente mi existencia. Me cambió la vida de un enfoque solamente en lo que Dios puede hacer por mí y lo que yo puedo acumular en mi vida, a Dios, ¿qué quieres hacer a través de mí? Y les digo, hermanos, que cuando empezamos a servir al Señor, no es siempre en la iglesia. Obviamente en la iglesia uno debe servir al Señor donde hay necesidad. Obviamente vas a experimentar al Señor de una manera bien diferente. El momento que tomes un paso de fe y digas, aquí estoy, Señor. ¿Dónde me necesitas? Y empiezas a servir, la dinámica de tu relación espiritual con Dios cambia de gran manera. Porque ahora lo que estamos diciendo es, Dios, tu palabra dice que el enfoque de mi vida deben ser otros. Y este punto de aplicación se los doy porque muchas veces los que nos ayuda a vivir en libertad es cuando empezamos a ocuparnos de las cosas de Dios. Y lo que pasa es que cada uno de nosotros es una vasija rota, un receptáculo. Y tú dices, bueno, Señor, no tengo nada que ofrecer. Bueno, estamos en el mismo si tú le dices eso al Señor.
pero aquí estoy. Voy a estudiar, pero aquí estoy, Señor, estoy disponible. Lo que pasa es que vas viviendo con la presencia de Dios, llenando tu interior, lavándote de tus malos pensamientos, tus malas maneras, derramándote en la gente, y Dios va usando tu vida de maneras prácticas, de maneras simples, para servir a la comunidad, para servir a la iglesia y al cuerpo de Cristo, para compartir en el trabajo. La vida cristiana, el enfoque siempre no es simplemente nosotros. El enfoque de la vida cristiana victoriosa siempre es otras personas, hermanos. Y cuando llegamos a ese punto, lo que vemos, yo no sé ustedes, yo sé que claro que muchos de ustedes afirmarían esto, pero estoy tan agradecido que aquí en este ministerio yo puedo decir que como cristiano, que estoy leyendo la Biblia, que estamos aplicando la Biblia, que estamos sirviendo aquí, tenemos una familia aquí. Tenemos un grupo de personas que no nos condenan, pero que en todas nuestras dificultades están con nosotros. Y algunas veces lo que pasa es que entramos aquí con todos nuestros problemas, todos tenemos problemas. Entramos y salimos semana tras semana y no estamos haciendo conexiones con otros cristianos aquí. Y les digo, hermanos, que si ese eres tú esta mañana, te estás perdiendo lo que Dios quiere hacer en tu vida. De gran manera. Porque cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Cuando un miembro del cuerpo de Cristo sufre, ¿qué pasa? Todos sufrimos. Cuando un miembro del cuerpo de Cristo se regocija, todos nos regocijamos. El cristiano que vive aparte de esa dinámica no es un cristiano que puede vivir una vida de victoria. Y cuando empezamos a servir al Señor de esa manera, lo que pasa es que nos sentimos como que pertenecemos a algo más grande. ¿Y no es eso lo que siempre hemos estado buscando toda nuestra vida? ¿No es eso lo que yo buscaba en mi juventud en la calle? Quiero pertenecer a algo. Todos estamos buscando pertenecer a algo, y finalmente aquí sabemos que Dios dice: me perteneces a mí. Me perteneces a mí, y tu vida no te pertenece a ti, me pertenece a mí. Vas a rendirte. Vas a ofrecer tus dones y tu servicio a mí. ¿Quieres vivir la vida fructífera? Que el que cree en mí, ríos de agua viviente van a fluir dentro de su ser. ¿Cómo, Señor? Sírveme a mí. Sírveme a mí para que pruebes la bondad y la gracia de Dios a través de tu vida. Los animo, hermanos, si no están sirviendo en alguna capacidad, sirvan al Señor y eso les va a cambiar su vida espiritual. Dios puede hacer grandes cosas a través de personas que le rinden sus miembros, porque estamos hablando aquí de rendir nuestros miembros no al pecado, pero al Señor. Pues, ¿cuáles son mis miembros? Mis manos, mis ojos, tu mente y tus pies. La Biblia nos habla de personas que permitieron que Dios tomara y usara sus cuerpos para el cumplimiento de sus propósitos. Noten que Dios usó la vara en la mano de Moisés y conquistó a Egipto. Dios usó la mano de David para matar a Goliat. Dios usó la boca y la lengua de los profetas. Dios usó los pies dedicados de Pablo para ir ciudad en ciudad proclamando el evangelio. Dios usó los ojos del apóstol Juan porque él vio visiones del futuro, sus oídos escucharon el mensaje de Dios y sus dedos escribieron lo que está en este libro que estudiamos hasta este día. Pero también vemos relatos donde algunos ofrecieron sus miembros al pecado. El mismo rey David que derrotó a Goliat es el mismo rey David que con sus ojos vio a la mujer Betsabé, que con su mente hizo un plan malvado y que con su mano firmó la letra que la mandó a su general y asesinó al esposo de Betsabé. Y sabemos que el rey David pagó por este pecado
con la vida de sus 4 hijos por sus decisiones. Porque sabemos, hermanos, que el pecado siempre nos costará más que el placer temporal que trae. El pecado siempre nos costará más que el placer temporal que trae. Y hermanos, encierre cada uno de nosotros o va a estar afanado con el pecado o ocupado con las cosas que agradan a Dios. Y nosotros en Fuente de Vida vamos a ser un pueblo diligente en las cosas de Dios. Amén. Bueno, vamos a tener un tiempo especial ahora donde vamos a entrar en un tiempo de comunión y el equipo de alabanza y los sugieres van a subir en lo que cerramos el estudio en oración. Vamos a orar, hermanos. Señor, esta mañana, mi Dios, queremos darte gracias, Señor, por quién eres tú en nuestra vida, Señor. Sabemos que tú nos has limpiado, que nos has redimido, que tú nos ves revestido en la justicia de nuestro Salvador Jesucristo. Y Señor, sabemos que tú viniste para darnos vida, no solamente en la eternidad, pero ahora mismo aquí, para darnos victoria en esta vida, Señor. Señor, queremos caminar en esta victoria. Queremos experimentar más profundamente la gracia de nuestro Dios. Queremos vivir con un patrón de nuestra vida que te honra, que te glorifica. Queremos ser la sal y la luz del mundo, Señor. Pero no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas, Señor. Solo lo podemos hacer si tú nos llenas y tú nos unges, Señor. Aparte de ti no podemos hacerlo. Y esta mañana expresamos nuestra necesidad, Dios. Queremos honrarte, Señor. Llénanos con tu presencia, fuego de Dios. Quémanos esta mañana, Señor. Llénanos y úsanos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, antes de yo bajar, quiero explicar un momento algo sobre la comunión. Porque vamos a cantar esta canción de alabanza al Señor en lo que nos preparamos. La comunión es algo muy